Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas. La violencia e inseguridad no se detiene pese al inicio del estado de excepción. En Guayaquil, 2 policías fueron asesinados. Además, se registraron atentados explosivos a un vehículo. Vamos inmediatamente con Luis Alfredo Zúñiga. Él se encuentra en exteriores y nos va a ampliar la información. Luis Alfredo, te escuchamos con atención. ¿Cómo estás, Dayana? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, a esta hora me encuentro en la vía perimetral en el norte de Guayaquil y es que, como bien tú lo indicas, si bien es cierto, en la medianoche de este viernes ya rige la medida del estado de excepción en el país, en estas primeras horas de esta medida precisamente no se ha detenido la violencia, sobre todo acá en el puerto principal. ¿Por qué nos encontramos aquí en la vía perimetral? Pues aquí, en horas de la tarde, un policía fue sorprendentemente asesinado. ¿Qué es lo que se conoce al momento sobre este suceso que realmente ha causado impacto en la ciudadanía? Se dice que el gendarme salía desde su domicilio a cumplir su turno en la policía. Se movilizaba en un vehículo plateado particular. Fue entonces cuando sujetos a bordo de una moto lo interceptan y empiezan a dispararle. El policía, ya con impactos de bala recibidos, pierde el control del vehículo, se vuelca y se impacta contra otro automotor y sale del mismo, pero ya casi sin signos vitales, una vez que llega tanto la ciudadanía del sector y también personal de rescate encuentran al policía sin vida. Ese fue el último suceso, pero no es el único. Se han dado también robos, balaceras y demás. La violencia no se ha detenido en el primer día del estado de excepción. Al respecto les hemos preparado un reportaje. Veamos. Ni el estado de excepción logra detener la ola de violencia e inseguridad que se vive en el país. Apenas transcurre el primer día de la medida y ya son al menos 4 los hechos violentos los ocurridos al menos en Guayaquil. El último se dio la tarde de este sábado. Un policía fue asesinado en la vía perimetral en el norte de la urbe. Sicarios lo interceptaron y acribillaron. Y de lo que se sabe fue objeto de algún tipo de asesinato con arma de fuego. El policía de 31 años responde al nombre de Carlos Cortés. Cuando ocurrió el hecho, se encontraba con su uniforme en camino a iniciar su turno. Información preliminar señala que producto de los impactos de bala perdió el control del vehículo que conducía y se volcó. Se presume que perdió el conocimiento y por eso se pasa para otro vehículo y se volcó. Aún no se definen las causas de este hecho, ni se ha encontrado a los culpables. Pero eso no es todo. Cerca de la 1 de la mañana de este sábado, apenas iniciado el estado de excepción, en el sector de la Isla Trinitaria, en el sur de la urbe, se dio un ataque con explosivos que dejaron cerca del portal de una vivienda en la zona. Producto de la explosión, un auto resultó afectado. Se encuentra afectado su parte delantera, aparentemente por un material explosivo. Lo que llama la atención en este caso es que además del explosivo, se dejó dentro de un saco unos ramos de flores, en lo que se trataría de un mensaje de amedrentamiento. Una motocicleta con 2 ocupantes había lanzado 2 costales con ramos de flores, asimismo con una cruz y aparentemente dinamita. A la par, un robo se registró en una urbanización privada del sector de La Aurora. Los delincuentes cargaban armas largas. Más temprano por la noche del viernes, cerca de las 21:30, es decir, ya anunciado el estado de excepción, ocurrió un enfrentamiento a bala entre bandas por la pugna de territorio para la venta de droga. Esto en el sector de Santiaguito Roldós, y el hecho dejó víctimas. Existió 3 personas heridas, una que así fue trasladada hasta la casa de salud, donde luego de unos minutos había fallecido. Más de 30 indicios balísticos. Policías en las calles y militares también. Operativos iniciados. Pero en el primer día en el que rige la medida, la violencia no se detuvo. El presidente Guillermo Lasso anunció la noche de este viernes la declaratoria de estado de excepción para 3 provincias, Guayas, Manabí y Esmeraldas, y viene acompañada de un toque de queda para algunas parroquias, de Esmeraldas, Durán y Guayaquil. Regirá el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana en las parroquias Esmeraldas, Eloy Alfaro del cantón Durán y Jiménez y Pascuales del cantón Guayaquil por 60 días. El mandatario anunció la ejecución de controles perimetrales, operativos especiales e investigación proactiva para enfrentar al crimen organizado. Esto a cargo de policías y militares. 4.000 efectivos de policía y 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas serán desplegados a lo largo de estas 3 provincias. Esmeraldas, Manabí y sobre todo Guayas son las provincias con mayores índices delictivos.
El 60% de las muertes violentas a nivel nacional están en estas 3 provincias. La delincuencia está muy adelantada. Muy pocas veces se ha visto tanto sicariato, tanta delincuencia. Los militares salieron a la calle pasada la medianoche, en puntos como Pascuales y el Guasmo en Guayaquil y el Cerro Las Cabras en Durán, revisando a vehículos, motos y peatones. En los horarios del toque de queda vamos a hacer el control y la vigilancia vehicular. El estado de excepción está decretando para personas y vehículos. Esta medida podrá realmente cambiar la crítica situación de inseguridad y violencia. Es lo que la ciudadanía se pregunta. Lo pudieron observar en el reportaje: robos, balaceras, atentados con explosivos y en la tarde la muerte o el asesinato de un policía. Esos son los hechos que se han dado tan solo hoy en el primer día de estado de excepción. Y también una noticia de último minuto: nos indican que en el sector de Pascuales, precisamente una de las parroquias que tiene toque de queda como parte de este estado de excepción, se nos informa que un policía también ha recibido impactos de bala luego de una persecución con delincuentes. Una muestra más de que falta mucho para cubrir esta ola de inseguridad y violencia que rige en Guayaquil. Y como lo mencionábamos en el reportaje, lo que la ciudadanía espera es que esta sea una medida, que sea el inicio del cambio para lo que se vive. Esa es la información a esta hora de la noche. Continúas tú con más, Dayana, en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, Luis Alfredo. 2 policías asesinados en la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener más información en nuestras próximas emisiones. ¿Y qué está pasando en Manabí? Controles fijos de armas y explosivos son parte de los operativos que ya se despliegan en los 22 cantones de Manabí, una de las 3 provincias donde se decretó estado de excepción y la única de las 3, mucha atención, en donde no se determinó toque de queda en una parroquia urbana. En la ciudad de Pedernales, la policía allanó 2 domicilios y detuvo a 2 personas, presuntos autores de muertes violentas. Además, se decomisaron armas de fuego y droga. La policía también, durante los operativos, además de ellos, tiene puntos fijos de vigilancia en diferentes sectores de esa provincia. ¿Y qué pasa en Esmeraldas? Vamos a revisar también qué ocurre en esa provincia. En Esmeraldas, buses, camionetas y camiones con personal policial y militar arribaron ayer a las calles Pedro Vicente Maldonado y Juan Montalvo en el sector La Plaza Cívica. Desde este lugar se distribuyó a los 17 pelotones que fueron conformados en el aeropuerto Carlos Concha para el cumplimiento del estado de excepción. Los comandantes del grupo distribuyeron al personal al mando para los patrullajes en las calles y se van a informar también a los ciudadanos sobre la vigencia del toque de queda. Recuerde, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana. Hasta el jueves 28 se registraban 143 muertes violentas en la provincia de Esmeraldas, es decir, 107 más que en el mismo periodo del año pasado. Y en 4 parroquias de 3 ciudades del país regirá por 60 días el toque de queda. ¿Pero qué sectores abarcan? Se lo mostramos a continuación. El estado de excepción ya está vigente en el país y con ello también rige el toque de queda para parroquias específicas en Guayaquil, Durán y Esmeraldas. En Guayaquil son 2. Una es la parroquia Jimena, la segunda más poblada de la ciudad y está comprendida por varios sectores del sur de la urbe. Dentro de la parroquia Jimena están sectores como La Pradera, La Ceiba, Ciudadela 9 de Octubre, Barrio Centenario, Barrio del Seguro, La Floresta, Cooperativa Siete Lagos, Las Tejas, Los Almendros, Ciudadela Villamil, el Barrio Cuba y el Guasmo con todas sus cooperativas. Este último, el Guasmo, es catalogado como uno de los puntos más peligrosos de Guayaquil. Decenas de muertes violentas han ocurrido en este punto en lo que va del año. La segunda parroquia de Guayaquil en la que rige el toque de queda es Pascuales, al norte de la urbe. También agrupa varios sectores como Mucho Lote 2, Jardines del Río, La Romareda, Metrópolis 1 y 2, El Fortín, Monte Sinaí, Paraíso de la Flor, Bastión Popular, San Francisco 1 y 2, La Ladrillera, Milote, Villa Bonita, La Beata Narcisa de Jesús, Ciudad Santiago y parte de Sociovivienda. Sector donde esta semana delincuentes dispararon en más de 20 ocasiones contra la unidad de policía comunitaria de la zona, que estaba llena de uniformados. Esto como represalia tras la detención de 3 sujetos.
En Durán es la parroquia Eloy Alfaro la que tendrá toque de queda por 60 días. Es la más grande de ese cantón y comprende el centro de la ciudad, las ciudadelas Primavera 1 y 2, Los Helechos, Abel Gilbert, Panorama y Cerro Las Cabras. Catalogado como zona roja de este cantón, muertes violentas y expendio de droga son de los delitos más recurrentes en este punto. Y en Esmeraldas es la parroquia Esmeraldas, donde rige el toque de queda. En estas 4 parroquias el incremento de muertes violentas es alarmante. Por ello, de 11 de la noche a 5 de la mañana por 60 días, quienes habitan en estos 4 puntos deberán quedarse en casa. En este horario está prohibida la circulación de peatones o vehículos. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Pero mucha atención, pues hay excepciones. El decreto establece algunas actividades que estarán exentas al toque de queda. En la lista están los servicios públicos y otros. Aquí algunas de ellas. Primero, el servicio de salud de la red de salud pública integral y también de la red privada complementaria. También como segundo punto está exenta la seguridad pública, la seguridad privada complementaria también y los servicios de riesgo, de gestión de riesgo y de atención de emergencia. También los servicios de emergencia vial. Importante decir que los abogados, funcionarios judiciales en ejercicio de su profesión o de su cargo también están exentos y pueden transitar durante el toque de queda. Los servidores públicos del Ministerio de Gobierno y del Ministerio del Interior, los trabajadores de la cadena logística del sector exportador, quienes deberán demostrar que laboran en una empresa dentro de dicho sector. También las personas que deban trasladarse desde y hacia el aeropuerto por vuelos programados dentro del horario del toque de queda. Y trabajadores de los medios de comunicación social, obviamente cada una de las personas que forman parte de estos grupos deben confirmar, ratificar que son miembros de este grupo que está exento de cumplir el toque de queda. Y más información, el gobierno prevé incorporar 30.000 nuevos policías en los próximos 3 años como parte de las acciones para frenar la delincuencia. Este fin de semana, 250 aspirantes a cadetes ya ingresaron a la Escuela Superior de la Policía. La mañana del sábado, 250 jóvenes ingresaron a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo como aspirantes a cadetes de la Policía Nacional, tras aprobar un arduo proceso de selección entre más de 30.000 personas inscritas. Con mucho fervor y voy a vestir el uniforme para poder así poner en alto el nombre de la institución policial. He venido durante todo este proceso dando lo mejor de mí y está demostrado aquí que ya avancé y logré entrar a esta institución. A la ceremonia de ingreso asistió Patricio Carrillo, ministro del Interior, quien informó que estos jóvenes son parte de los 30.000 que el gobierno nacional prevé incorporar a las filas de la policía en los próximos 3 años como parte de las acciones para frenar la delincuencia. Hoy iniciamos con este llamamiento para oficiales. En próximos días estamos haciendo el mismo llamamiento en provincias. Los padres de familia llenaron las gradas del patio principal de la escuela con sus rostros llenos de orgullo. Participaron del evento que dio inicio a la instrucción de 4 años. Orgullosa porque sé que mi hijo va a darlo todo por lo que él quiere, defender a la patria, que es lo que le gusta. Eso que ahora quiere con el país, con la situación delictiva que está tan complicada. En esta ceremonia, el ministro también habló de la declaratoria de emergencia en 3 provincias del país. Son 9.000 policías los que están involucrados en las 3 provincias y en la parte focalizada, pero sin descuidar la tarea en el resto de provincias. Dijo además que es necesario que haya una articulación de trabajo con las instituciones para obtener mejores resultados. Parte de eso hay que crear una política integral. Nosotros no hemos tenido en la agenda de seguridad y en las políticas de seguridad, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado inclusive no hemos tenido la participación del sistema de justicia y del sistema de rehabilitación social. Igual, no hemos tenido la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, no hemos tenido la participación de las cámaras. En los próximos meses iniciarán nuevos procesos de reclutamientos de policías y serán en las provincias con el apoyo de las autoridades locales. Helen Quiñones, 24 horas. Y la alcaldesa de Guayaquil anunció el contingente a disposición de la Policía Nacional para apoyar el estado de excepción declarado por el presidente de la República. Se entregarán camionetas y un albergue estará a las órdenes de los agentes policiales y del personal militar, informó.
Con el estado de excepción decretado en 3 provincias del país por parte del presidente de la República, Esmeraldas, Manabí y Guayas, con el fin de frenar el embate delictivo, el municipio de Guayaquil anunció el contingente que pondrá a disposición del personal de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Mencionó que serán 60 camionetas de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, 60 motos con agentes de tránsito de la ATM, 30 patrulleros de la ATM con conductores, 243 videocámaras en la parroquia Pascuales y 233 videocámaras en la parroquia Jimena. Además de eso, se habilitó el albergue municipal para recibir a 200 uniformados, tanto de la policía como militares, durante el tiempo que estén en la ciudad, ejecutando acciones antidelincuenciales. Un albergue que anteriormente ya brindó la misma ayuda a 400 uniformados. En días pasados, la alcaldesa Viteri aseguró que se han invertido más de $24 millones en materia de seguridad y se ha entregado 185 camionetas a la Policía Nacional para los diferentes operativos, mientras se define actualmente más acciones para frenar sobre todo las muertes violentas que se han registrado en la zona 8, en donde se incluye Guayaquil, que hasta la fecha suman más de 450. Valery Villalba, 24 horas. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, desarrolló varias actividades hoy en la ciudad de Loja. Aquí firmó un contrato de garantía para la construcción de la tercera fase del proyecto de energía eólica Billonaco. El primer mandatario desarrolló este sábado una amplia agenda de actividades en la ciudad de Loja. En horas de la mañana, Guillermo Lasso lideró un espacio denominado Encuentro Ciudadano en el Parque Recreacional Jipiro, en donde anunció la inversión de $16.700.000 para temas viales de esta provincia. Para nuevas inversiones, nuevos proyectos en el área comercial, industrial, agrícola, servicio. Continuando con su agenda, el primer mandatario realizó un recorrido por la central eólica Billonaco, en donde firmó de forma simbólica el contrato de garantía de la construcción de la tercera fase de este proyecto de energía sustentable. El primer proyecto del sector eléctrico basado en un contrato de concesión con el sector privado por 25 años para producir electricidad a partir de este recurso natural. El ministro de Energía recalcó la importancia de este proyecto emblemático del gobierno nacional. Convirtiéndose en la central eólica más grande del país, 110 megavatios de potencia, que representa 6.6 veces la potencia instalada de la central existente. El presidente de la República anunció además que intensificarán la edificación de la central eólica Billonaco 3 en las parroquias de Chuquiribamba y Chantaco, en el Cantón Loja, para entregarlo a finales de este año. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Y las marchas por el Día Internacional del Trabajo se retoman en Ecuador tras 2 años de pandemia. Gremios del sector público, personal de salud, de educación, del sector bananero, preparan movilizaciones para este domingo. Representantes del colectivo Reacción Ecuador señalan que entre sus preocupaciones está la estabilidad laboral y el debilitamiento del sistema sanitario. Para la marcha de mañana, personal sanitario se reunirá en el Parque El Arbolito junto a la Casa de la Cultura, en el centro norte de Quito. Posteriormente se integrarán a la marcha nacional. En Guayaquil el encuentro será en los exteriores de la casona universitaria en la avenida Chile y Olmedo. Retomamos la información, amigos. La comisión creada para investigar las denuncias en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, podría iniciar su trabajo la semana entrante. La mayoría, integrada por socialcristianos y UNES, comenzó a imponer su agenda y el trabajo de la comisión es una prioridad, dicen. La acción de la mayoría legislativa integrada por socialcristianos y correístas se impone de a poco en la Asamblea y una de sus pretensiones comienza a ejecutarse. La comisión ad hoc para evaluar e investigar a la presidenta Guadalupe Llori está integrada incluso por un miembro de Pachacutic. Los rebeldes se alinean. ¿Quién puso a Peter Calo? Lo puso UNES y Social Cristiano.
Pero no solo para Pachacutic fue la novedad de ver a uno de los suyos integrando la cuestionada comisión. En Izquierda Democrática ya se suman los rebeldes que ahora se sintonizan con el correísmo. Puedo representar y puedo estar dentro de esta comisión multipartidista. Y sí que fue la sorpresa ver a Lucía Plasencia integrando la comisión y aceptando ser parte de ella. Hay una injerencia de una mayoría que se permitió escoger sin que se haya consultado, ni siquiera a ella, se haya consultado la participación en esta comisión pluripartidista. Lo cierto es que tras haber sesionado y nombrado a su presidente y vicepresidenta, hay más certezas de lo que se viene con el trabajo de esta también llamada comisión pluripartidista. No será Yori el único objetivo. Van detrás de los entes de control para que siga primando en el país, como lo hizo los 14 años anteriores, la impunidad. Ellos lo reconocen. Harán un trabajo más de largo plazo que solo atacar a la presidencia de la Asamblea. Nosotros no creamos una comisión solo para Yori, eso sería terrible. Y por eso esperan el expediente del caso de Guadalupe Yori, para que corran los plazos y procesar las denuncias en su contra. Pedro Zapata, titular de esta comisión, lleva la cuenta. Habrían 3 días para notificar a las partes con el expediente. Y luego de esos 3 días, tienen 10 días para presentar las pruebas, todas las pruebas con libertad, las partes, presentar las pruebas de cargo y de descargo. La siguiente sesión de la comisión ad hoc podría darse la semana entrante, incluso con feriado de por medio. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Y desde este viernes el aborto para casos de violación es ley. El texto, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, ha sido publicado en el registro oficial, con la sanción casi total del Ejecutivo. Con más del 95% de cambios al texto enviado inicialmente por el Legislativo, la ley que regula el aborto en casos de violación está vigente desde este viernes, tras publicarse en el registro oficial. El gobierno se impuso con un texto conservador y mantuvo su posición frente a los nudos críticos. Baja aún más el plazo para acceso a un aborto, lo pone en 12 semanas, obstáculos como la denuncia ante Fiscalía, una declaración juramentada o un examen médico. La ampliación de la objeción de conciencia. El texto del Ejecutivo cambió 61 de 63 artículos planteando al aborto como una excepción más no como un derecho de las víctimas de violación. La reducción del plazo a 12 semanas sin distinción alguna para interrumpir un embarazo producto de una violación no se compadece, dicen, con la realidad de las víctimas. Las víctimas más vulnerables, sobre todo niñas y adolescentes, no llegan a informar no solamente de la violación, sino del embarazo, no se dan cuenta en ese plazo. La vigencia de la ley coincide con el primer aniversario desde que la Corte Constitucional emitiera el histórico fallo que determinó la despenalización del aborto en casos de violación. No obstante, hay serias críticas a la posición del Ejecutivo en el veto que hoy es ley. Este texto que es personalísimo, que tiene tintes religiosos por parte del presidente de la República, en lo absoluto no repara. De ahí que colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos preparan acciones de inconstitucionalidad, pues la ley vigente no garantizaría efectivamente el derecho al aborto en casos de violación, tratándose de requisitos difíciles de cumplir. Tampoco pueden acceder al servicio, con lo cual no van a ser penalizadas por mandato de la Corte, pero tampoco pueden acceder al servicio. Entonces, la clandestinidad sigue estando vigente. Dicen que la opción sería demandar prácticamente toda la ley, pues la conquista de los colectivos en el Legislativo creen que fue pulverizada en el Ejecutivo. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El excontralor Carlos Pollitt será juzgado en Estados Unidos por lavado de activos, en un proceso rápido conocido como Speedy Trial. Desde el 4 de mayo, la justicia de Estados Unidos podrá iniciar con el juzgamiento hacia Pollitt. Ese día concluye el plazo acordado por la Fiscalía y Pollitt para que empiece el juicio. La Fiscalía de Estados Unidos envió a la Corte de Florida un consentimiento expreso de Pollitt. Con ese documento, el exfuncionario ecuatoriano estipula y acepta que el periodo de tiempo desde el 6 de abril al 4 de mayo constituirá una demora excluible antes del Speedy Trial. La demora se debe a la complejidad del caso y a la necesidad de tiempo para que la defensa de Pollitt revise los materiales del proceso.
La industria farmacéutica ecuatoriana denunció la existencia de irregularidades en el proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022. Laboratorios que han sido calificados como proveedores incumplidos del Estado están participando a través de otros distribuidores. Un abastecimiento eficaz, transparente y oportuno, eso fue lo que ofreció el gobierno hace poco más de un mes, cuando lanzó el proceso de subasta inversa corporativa de medicamentos 2022, cuya finalidad es abastecer con insumos y fármacos de calidad a todas las dependencias de la red pública integral de salud. Pero apenas transcurridas las primeras pujas, ya surgen grandes dudas. Vía boletín de prensa, la industria farmacéutica ecuatoriana esta semana denunció la existencia de varias irregularidades. Puso como ejemplo al laboratorio Ginsberg Ecuador, que aparece en el listado de proveedores incumplidos del Estado tras la subasta de 2016. En primera instancia por pedido del Servicio Nacional de Contratación Pública Sercop, luego por la propia Contraloría General del Estado y ya en el 2019 también por la empresa pública de fármacos del Ecuador, lo que lo deja inhabilitado hasta el 2024. Sin embargo, actualmente está participando en el proceso de subasta 2022. La ley de contratación pública establece que los contratistas incumplidos serán suspendidos del sistema del Sercop por 5 años. En la misma ley se establece como inhabilidad para contratar con el Estado el estar suspendido con el Sercop. Para desvirtuar lo hace a través de otros distribuidores como Biotecnología y Medicina Bioamiga o Mayhor Import Medic. Para el sistema esto sería otra persona jurídica o natural que estaría participando. Aunque uno de los distribuidores también fue sancionado por el Sercop hace 2 años debido a irregularidades detectadas en un proceso de compra. Pero que eso no es lo más grave de todo, dice Enrique Terán, farmacólogo y vocero de la Alianza Nacional para la Salud. Lo realmente delicado, puntualiza, es que en la subasta actual se esté considerando empresas que aparecen con un número de registro sanitario que no les pertenece. Está esta ficha técnica de los 781 medicamentos que el Ministerio de Salud requiere y que está en el portal de invitación a la subasta inversa. Entre ellos está la gemcitabina de 1000 miligramos, que la distribuidora Biotecnología y Medicina Bioamiga quiere proveerle al Estado. El registro sanitario citado está a nombre de Ginsberg Ecuador. Incluso acota que le llama la atención que los precios ofertados son insostenibles. Si de buenas prácticas de manufactura del mercado ecuatoriano se trata. Está ofertando a un costo relativamente irrisorio al 30% del valor referencial y obviamente está ganando todas esas pujas. Bajo este mecanismo, un solo laboratorio estaría participando por la venta de casi el 60% de los medicamentos subastados. ¿Será que creemos que tiene realmente toda la capacidad para producir esos medicamentos o será que desafortunadamente estamos una vez más jugando con el sistema para que el proceso fracase? Luisa María Heredia, 24 horas. El 40% de la cartera vencida de la Corporación Financiera Nacional se concentra en 11 compañías que recibieron préstamos pese a no estar en crisis y no pagar impuestos. El Ejecutivo ha dispuesto al director de la entidad que levante información que será puesta en conocimiento de la Fiscalía. Entre 2014 y 2019, es decir, durante los mandatos de Rafael Correa y Lenín Moreno, la Corporación Financiera Nacional entregó millonarios créditos sin pedir mayores requisitos, sin cerciorarse que estos se puedan cobrar. Así lo ha hecho público la actual administración de la entidad, que a la fecha tiene una cartera de 420 millones de dólares, que son difíciles de recuperar. El 40% de este monto se concentra en apenas 11 empresas. Diario Expreso reveló que en esta lista, la mayoría en una débil situación financiera, aparecen empresas que no declaraban impuesto a la renta, pero aún así, la CFN les prestó y no poco. A la cabeza de esta lista, el fideicomiso mercantil Hotel Sail Plaza, con un monto de 42 millones de dólares en juicio. No declara impuestos desde 2014. Desde 2013 tampoco declaró impuestos Industrias Oleana S.A., que actualmente adeuda 12,4 millones de dólares. Desde 2018 tampoco registra impuesto a la renta Exofruit S.A., que mantiene una deuda de 9,9 millones de dólares con la CFN. En la lista de deudores aparecen también empresas salpicadas por casos de corrupción. Se preocupaban de ellos, de sus equipos de fútbol favoritos, de sus compinches favoritos, y daban créditos millonarios sin las debidas seguridades para recuperarlos cuando venzan. El presidente de la República le pidió al titular de la CFN, hoy fusionada con Ban Ecuador, que levante más información sobre este tema. Para presentar ante la Fiscalía la vinculación entre el sujeto de crédito
y los funcionarios de gobiernos anteriores. Con el objetivo de ir recuperando esta cartera de 420 millones de dólares, se han iniciado juicios coactivos. 8 de ellos están suspendidos a la fecha, luego que los deudores interpusieran acciones legales. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24. Y como todos los sábados, ya está con nosotros nuestra compañera María de los Ángeles Rendón, con una nueva historia de lucha y superación en el segmento Aprendamos de ellos. Hola María de los Ángeles, ¿qué historia conoceremos el día de hoy? Cuéntanos. Muchas gracias. Amigos en casa, la donación de órganos es un acto voluntario, altruista y solidario que una persona realiza con el objetivo de dar a alguien más una segunda oportunidad de vida. Hoy los invito a que aprendamos de Silvia Tobar, una mujer que fue desahuciada por varios médicos, quienes aseguraban que su problema cardíaco no tenía solución. Sin embargo, ella no se dejó vencer y optó por someterse a un trasplante de corazón, una compleja operación que cambió su destino. Veamos esta esperanzadora historia. El 17 de febrero entré aquí a la clínica a las 7:30 de la noche al quirófano. Bueno, amanecer 18, ya estaba yo operada. Fue desde esa fecha que comenzó lo que Silvia considera una segunda oportunidad de vida. Es curioso y esperanzador a la vez, y es que el corazón de un guayaquileño late ahora en el cuerpo de ella, una sangolquileña de 53 años. Silvia Tobar es su nombre. Es la primera paciente con un corazón trasplantado en la Clínica San Francisco. Su historia inspira a cualquiera, pues hace 8 años le detectaron insuficiencia cardíaca avanzada. Algunos médicos pensaron que su problema ya no tenía solución, pero la fe de Silvia es más grande que cualquier pronóstico pesimista y decidió acceder a esta operación de alta complejidad. El que si yo salía de esto iba a ver a mi nieto, iba a ver a mis hijos, y que ellos estaban esperando que yo salga bien, porque si ellos me veían a mí decaer, ellos también decaen. Entonces, esa era mi fuerza. Por disposición del IES, la intervención quirúrgica fue en Guayaquil, ciudad ajena a Silvia, muy lejos de su familia y su trabajo. En sus maletas empacó su ropa y su ilusión de saber que aquí su destino cambiaría de rumbo. Y así fue. Ahora vive agradecida con esa persona que no conoció ni su nombre ni su rostro, quien le dio un regalo muy preciado. Yo siempre pido por él, por su descanso, que Dios le tenga en la gloria, porque hizo mucho por varias, no solo por mí, porque sé que también sus otros órganos fueron para otras personas. Él se fue y dejó vidas. Sin embargo, este nuevo inicio de vida no ha sido nada fácil, nos confiesa Silvia. Los efectos colaterales de la medicina son evidentes. Las manos le tiemblan, su cuerpo aún sigue débil y su voz se nota apagada, pero sabe que ella es más fuerte que su enfermedad. De eso también está consciente su esposo Santiago, su compañero de batallas por más de 20 años. Yo me siento emocionado saber de que Silvia, dentro de este proceso, ha superado, ha luchado, ha sido una mujer muy valiente, indescriptible, o sea, la fortaleza que ella ha tenido. Santiago cuida a su esposa con tanta responsabilidad, ternura y delicadeza. Incluso él nos pidió que paremos la entrevista, pues era la hora de darle a Silvia su medicamento. Una mujer que con su actitud positiva sorprendió a los más de 30 profesionales de la salud que intervinieron en su operación. Muy fuerte, ella llegó aquí llena de esperanza porque ya le habían desahuciado. Ya le habían dicho que no tenía otro recurso más. Ella nos asegura que ahora hará todo lo que estaba pendiente antes de aquel 17 de febrero. Pienso que ahora que Dios me dio otra oportunidad, lo vamos a dedicar a pensar un poquito en nosotros y pasar con mis hijos, con mis nietos, en familia. Y bueno, pues si Dios permite viajar, que no lo he hecho. Y es así como Silvia Tobar convirtió su dolor en esperanza. Actualmente le toca seguir luchando. Una batalla compleja de la que sabe saldrá victoriosa porque tiene un corazón imparable que late con más fuerza.
Los galenos han señalado que poco a poco Silvia puede retomar su vida cotidiana. Ella espera regresar a su natal Sangolquí en el mes de junio para reencontrarse con sus hijos y nietos y así poder hacer realidad todos sus sueños pendientes. Aprendamos de Silvia. Y ustedes, amigos televidentes, ya lo saben. Escríbanos a las cuentas de Twitter e Instagram que están viendo en sus pantallas, @marrendón_, si conocen alguna historia de lucha y superación. Con esto me despido. Hasta aquí con el segmento Aprendamos de ella. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Las playas de Salinas y Montañita fueron las preferidas en el primer día de feriado, llegando a un 80% de ocupación en el área gastronómica. Durante la mañana de este sábado, la ocupación hotelera permanecía al 40% a nivel provincial. No obstante, había expectativas porque de ellos pensaban que por la tarde o este domingo se incrementaría la llegada de turistas a los balnearios peninsulares. Y poco movimiento se observó este sábado en las calles de Guayaquil durante el primer día del feriado. Sin embargo, ya aparecían algunas personas que circulaban sin su mascarilla. Así arrancaba este sábado de feriado, tal vez con menos movimiento, pero siendo el primer feriado sin la obligación de usar la mascarilla en espacios abiertos. Y si bien hay personas que aún la mantienen, otros ya decidieron salir sin ella a hacer sus actividades, como Gloria, quien aprovechó para salir a comprar artículos para el regreso a clases de sus hijas y su mascarilla la tenía a un lado por si acaso. Un poco más libre, pero también hay que cuidarnos. Y claro, un ratito sí se respira mejor. El que se quiere cuidar, que se cuide, y el que no, pues que se complique la vida. Los comerciantes también ven con buenos ojos esta nueva medida, ya que igual los hace sentir más seguros a sus clientes de salir a comprar y esperan con esto que las ventas mejoren todavía más. Claro, pues ya era hora de estar sin la mascarilla. Lo mismo piensan los dueños de restaurantes, quienes tienen varias semanas con el 100% de aforo, avanzando en la reactivación. Por otro lado, quienes sí salieron a disfrutar de este feriado, lo hicieron con ciertos cuidados. Esta familia que viene de Quito por turismo lo hace con su tapaboca. Todavía queremos cuidarnos un poquito hasta que esto todavía llegue a la normalidad. Al igual que esta otra, por lo menos por un tiempo más, es lo que asegura. Nosotros sí, los vamos a mantener, es una decisión que hemos tomado para bienestar de nuestra familia y ya veremos más adelante. Con el 3% de la positividad del virus del COVID-19 en Guayaquil y con apenas 10 a 12 casos diarios, esperan avanzar en esta nueva normalidad con casi ninguna restricción y aprovechar lo que queda de este feriado. Valery Villalba, 24 horas. Bueno, y Quito, al igual que el resto del país, vive también su primer feriado sin restricciones luego del anuncio del gobierno de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Sin embargo, los quiteños aseguran que no se van a sacar el tapabocas en espacios abiertos ni cerrados por miedo a los contagios, dicen algunos. Estas son las imágenes que registramos la mañana de este sábado, primer día de feriado sin restricciones totales. Cientos de ciudadanos, unos haciendo turismo y otros realizando sus compras, pero todos con mascarilla, pese a la disposición del COE Nacional que dejó a elección de los ecuatorianos el uso del tapaboca. ¿Por qué? Porque algunas personas o muchas personas no están vacunadas, no están. Entonces corremos el riesgo todavía. Pese a las cifras de bajos contagios que anunciaron las autoridades que dan cuenta de la situación epidemiológica del país, las familias aún tienen miedo de contagiarse. Siempre hay que cuidarse a uno mismo. Así el gobierno diga que no se pongan. Yo todavía unos meses más, yo pensaría que falta. El virus fue tan letal en el inicio de la pandemia que la gente no confía de que se haya ido del todo. Prevenir todavía falta mucho para decir que se ha terminado la pandemia. Por su parte, los dueños de los negocios centran sus esperanzas en que en esta nueva etapa lleguen más compradores. Aquí en Quito estamos un poco con miedo todavía, aunque sea el gobierno dijo que saque la mascarilla, pero nosotros mismos tenemos que cuidar, señorita. Entonces la gente todavía recién poco a poco están queriendo reactivar la economía nacional. Algunos ya crean sus estrategias de venta para atraer a los clientes. Recuperándonos con el 10% de descuento en mercadería seleccionada, el 30, 40 y 50% en mercadería que está en descuentos, en liquidaciones. En Quito, el COE Metropolitano resolvió acoger las disposiciones de la Autoridad Nacional. Además, la ciudad fue declarada en nivel alerta blanco, libre de regularizaciones de aforo. Helen Quiñones, 24 horas.
Y este feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador se traslada al lunes 2. No contará con la amplificación de la tarifa reducida del impuesto al valor agregado IVA. En un comunicado emitido por el Ministerio de Turismo, se invitó a los ciudadanos a continuar recorriendo el país durante el feriado. Además, recordó a los gremios y turistas que está prevista la aplicación regular de la tarifa del IVA al 12%, así como la atención con aforos al 100%. En los dos últimos asuetos por Carnaval y Semana Santa sí se dispuso el cobro del IVA del 8% para los servicios turísticos, esta vez no. Y tras la eliminación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, recorrimos algunas reacciones ciudadanas. Hay quienes dicen que van a continuar usándola por precaución, otros que ya se la van a quitar. Veamos. Ya nuestro país necesitaba buenas noticias. Y qué mejor que los contagios vayan disminuyendo a tal medida que ya no sea obligatorio portar mascarilla en lugares abiertos. El alivio es evidente, pero hay quienes aún por decisión voluntaria prefieren guardar ciertas precauciones. Yo la voy a seguir usando hasta más después. Claro, y más aún a mi edad. Yo soy alérgico al polvo y esto me ha prevenido bastante de lo que son las alergias. Pues yo he optado por usarla por los momentos, porque no confío en las demás personas. Por los momentos, lugar abierto me la quito. Si hay muchas personas, la sigo usando. Todo es prevención. El especialista en alergias, Iván Cherres, puede dar fe de cómo el uso de mascarillas ha generado un efecto positivo en sus pacientes, no solo con respecto al COVID. Cuando alguien en la oficina estaba con gripe, ni el paciente ni nadie usaba mascarilla, ¿recuerda? Estabas con gripe, perfecto, pero terminaba infectado toda la oficina. Más del 60% de las personas ya han dejado de venir por estas gripes que nosotros teníamos siempre todos los años. Claro, el uso de la mascarilla es porque tampoco hemos estado en contacto. Una responsabilidad individual, aseguran los ciudadanos, tras 26 meses portando este insumo, que se volvió parte de nuestra indumentaria diaria. La única cosa que disminuyó esa cantidad de mortalidad que tuvimos al inicio de la pandemia es porque la gente comenzó a vacunarse. Y que así como progresivamente nos acostumbramos a ella, poco a poco retornaremos a los días en que sean parte de un recuerdo histórico de cómo una vez el país venció una pandemia. Vanessa Robles, 24 horas.